sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Estamos estudiando el libro de Ruth, vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo. El próximo domingo terminamos. Es una serie de 4, cómo ser cristianos virtuosos, cómo poder ser cristianos virtuosos. Y vamos a ver una de ellas, Ruth y Boaz en la era. En el capítulo 1 están en Moab, 10 años. En el capítulo 2 estaban segando, trabajando, cosechando durante 6 meses la cebada y el trigo. Y ahorita están en la era, todo sucede en la noche. En la era, allá en el almacén donde están guardando las semillas, los hombres iban y las mujeres los acompañaban, pero los hombres se quedaban a cuidar. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en la era, Ruth y Boaz en la era. Ruth capítulo 3, la palabra de Dios dice así: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? No eres vos nuestro pariente, cuya criada de vos estado. He aquí que he abierta esta noche la puerta de la semana. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y escribirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de mamá y hija mía, has hecho mejor tu suegra que la primera mía. No viene en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora habréis cierto que yo soy pariente cercano, no todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel hermano me había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces le dije: espérate, hasta que sepas cómo se resuelve la suegra, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bien, entonces, ¿cómo ser un cristiano virtuoso? Es el título de estas 4 predicaciones, estos 4 domingos. ¿Cómo ser un cristiano virtuoso? Una serie de 3 de 4, capítulo 3 de 4. Y estamos viendo cómo Ruth ahora obedece completamente a su suegra, ¿no? ¿Cómo quisiera alguien tener así los hijos, ¿no? Que todo lo que le digas, hicieran. Y entonces obedece, sigue las instrucciones, se lava,
se baña, se cambia, se perfuma, se alista y va con él. Y dice, haré todo lo que tú me dijeres. Ve, se acuesta a los pies de vos en señal de sumisión y de obediencia, diciéndole, tú eres el que puede redimirnos, tú eres el que puede rescatar los terrenos y las tierras de mi suegro y de mi esposo. Y le dice, ¿no? La bondad que acabas de hacer es mayor que la bondad que tuviste de cuidar a mí. Y después vemos que al final, al día siguiente, la despide con comida, diciéndole, yo seré tú, dándole una promesa, yo seré tu pariente redentor, yo te redimiré, yo te salvaré, y de aquí en adelante te cuidaré a ti y a tu suegra. Por eso le dice, dile a Noemí que le mando eso para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ahora, ¿qué necesidades encontramos en nuestra iglesia el día de hoy? Que algunos somos desobedientes, ¿verdad? No como Ruth, no solemos obedecer como Ruth. Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y a veces no obedecemos toda la palabra de Dios. No dedicamos nuestro tiempo para rescatar a otras personas de las garras del infierno. Estamos viendo al pariente redentor, al Goel, el cómo redimir, cómo vos redime a Ruth, cómo salva. Dios nos ha dado el Evangelio para ayudar a otros a ser redimidos por medio de la sangre de Cristo, y a veces no lo hacemos. Y al final le dice que espere, Noemí le dice a Ruth, esperemos al día siguiente, porque todo eso sucede en la noche, en la era, donde almacenaban en las bodegas o almacenes, donde guardaban la cebada y el trigo, y al capítulo 4 todo eso sucede al siguiente día. Pero le dice el poder ser pacientes, espera a ver cómo se soluciona todo esto. Podemos ver en las acciones de Ruth una hermosa ilustración de la relación de la iglesia con Cristo. Para poder tener comunión con Él, primero debemos lavarnos de nuestros pecados, ¿no? Para que se case el esposo con la esposa, le dicen, lávate, perfúmate y quita todo lo malo. Y Dios quiere que igual el arrepentimiento de nuestros pecados para poder tener comunión con Cristo. Nos unge por el Espíritu Santo, que es lo que nos hace olor fragante, aceptos delante de Dios. Es el perfume, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y revestirnos de Cristo, nos quitamos las ropas de pecado y nos ponemos a Cristo, revestidos de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Ahora, nuestro lugar, ¿dónde es? A los pies de Cristo, como lo hizo Ruth, a los pies de vos, en humildad, en sumisión a su voluntad, y siendo pacientes hasta que amanezca y tome para sí la iglesia como su esposa y tengamos comunión con Cristo por la eternidad como esposo. Ahora, ¿cuál es el versículo para memorizar? Es el 13, el 3:13. Vamos para ahí, por favor, y leamos una vez más el 3:13. Capítulo 3 de Ruth, versículo 13. Todos juntos. Pasa aquí en la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímale. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Eso nos da la proposición y la verdad divina, ¿no? Y lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios vive. ¿Dios vive, hermanos? Amén. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. Tenemos un Dios vivo. Cuando Elías se enfrenta contra los 400 sacerdotes de Baal y 450 sacerdotes de Acera en el monte Carmelo, para ver quién es Dios, y dice, a ver, el que responda con fuego, una gran leña y un holocausto, ese sea el Dios de Israel. Y llegó todo el pueblo de Israel. Y dice que llegaron desde la mañana hasta la tarde, ya cuando oscurecía, y estaban los 950 sacerdotes, se sacaban y gritaban y adoraban a sus dioses para que respondieran con fuego. Y Elías se reía. A lo mejor está durmiendo tu Dios, dice, ¿no? O se fue de paseo, o está en el baño, está en la letrina, está haciendo sus necesidades. Y se reía Elías. Porque tu Dios no existe, tu Dios es una fantasía. Y después, bueno, ya iba a anochecer, pues hay que terminar ahora. Y dice, agarran unas baldes de agua y échenle toda la leña para que vean, pues. Y después parte el animal en cuestión de minutos. Y hace una pequeña oración y dice, Señor, demuéstrale a esta gente que tú eres Dios, que tú vives y reinas con fuego. Y Dios lanza fuego y consume
la leña y el agua y todo lo que había, ¿no? Porque nuestro Dios vive. Yo no sé en qué confía en otras personas, pero nuestro Dios está vivo. Y vino y nos mostró su amor en la cruz y subió a los cielos. Ahora, ¿qué evidencias tenemos que Dios vive? La creación. Romanos capítulo 1 dice que la creación da testimonio de que Dios vive. No sé si saliste anoche, pero cómo estaba la luz, la luna con cuarto menguante, y estaba bien bonita, y podemos ver el sol que estaba ahí apenas queriendo salir, y la luna, y cómo las diferentes estaciones, cuando la tierra se acerca más al sol y hace calor en primavera, verano, y cuando se aleja la tierra del sol, y hace ahorita viene el invierno. ¿Por qué hace frío? Porque la tierra se aleja un poco más de su órbita, de donde gira alrededor del sol, por eso es que hace frío. Y entonces podemos ver a nuestro Dios, y sobre todo hace frío cuando oscurece, porque es la parte donde ya no pega el sol, y es cuando en la madrugada es cuando hace más frío. La creación da testimonio de que Dios vive, alimenta a los animales, y es todo el ADN del ser humano, la conciencia humana. También dice Romanos 1, nuestra conciencia. Tú le preguntas a tu conciencia, tu subconsciente que está dentro de ti, si Dios vive, te va a decir que sí, no puedes negarlo. Aún los que niegan que Dios existe, al final reconocen. Gente que ha estudiado el ADN y que es tan complejo como una ciudad grande, que no son creyentes, dicen, no, sí, Dios, o sea, al ver lo que tiene un ADN, dices tú, alguien diseñó esto, eso no es obra de la casualidad, no es obra de la evolución, alguien tuvo que haber creado, pero es porque Dios vive. La vida misma de Cristo, que fue todo un milagro, su nacimiento, que vamos a celebrar el 24, es un milagro. La iglesia, el enemigo y el mundo ha querido destruirla por más de 2000 años, y el hecho de que tengamos la iglesia el día de hoy es testimonio de que Dios vive. Su palabra transformando vidas, personas que se quieren divorciar, siendo infieles, con vicios, con alcohol, con drogas, y después viendo restauradas las vidas, da testimonio de que Dios vive. Ahora, ¿qué espera de nosotros Dios? Que seamos obedientes, que redimamos a otros pacientemente. Entonces, el primer punto es: porque Dios vive, tú debes descansar en Él. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. ¿Cómo? Obedeciendo. 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 Después, Noemí le dice a Ruth, ¿no? Así empieza el versículo 1. ¿No he de buscarte hogar para ti, para que te vaya bien? O sea, ya no es la amargada del capítulo 1. Ya en el capítulo 2, Ruth se ocupa de Noemí. Y ahora Noemí, en gratitud, porque ya después de 6 meses ella ha sido bendecida de estar yendo a trabajar todos los días al campo de Boaz, y ellas ya están mejor. Después, no están como venían. Ya tenía ropita, ¿no? El perfume en aquel entonces era caro. Y dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parvada de las cebadas. Dice: esta noche, hoy van a levantar las espigas, y las semillitas las van a meter en costal, y se van a quedar a dormir ahí para poder almacenar todo eso, para cuidarlo de que no se lo vayan a robar. Y dice: y te lavarás, pues, te vas a ir y te vas a bañar. Acuérdense que pues algunas culturas no se bañaban todos los días. Aquí en Mexicano, gracias a Dios, tenemos esa cultura de que nos bañamos todos los días, hasta 2 o 3 veces, ¿verdad? Aquí hay unos que no se quieren bañar, a veces, sobre todo ahorita que hace frío. Y entonces, pero hay algunos países donde se bañan una vez al mes. Allá en la Edad Media se bañaban una vez al año, ¿no? Por eso había muchas enfermedades. Pero entonces te vas a lavar, vas a limpiarte, te vas a ungir. Decir que ya tenía perfume. El perfume en aquel entonces, aún aquí, no es que crean que agarraban y ibas en la calle y sus frasquitos de 100 pesos. Estos perfumes eran caros, no eran perfumes baratos los de la antigüedad, eran hechos con aceites especiales. Y es lo que dice que ya ella era una mujer virtuosa. Durante los 6 meses que trabajó, que había acumulado un poco de dinero, se había comprado ropita, perfume, ya estaban mejor, gracias a Dios y al trabajo y al fruto de sus manos. Y diciendo: de tus vestidos irás. Ya tenía un vestido. ¿No se acuerdan cómo es la mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios? Que viste de lino, y su ropa es de reyes. O sea, ya Dios había hecho un cambio. Dios les había... Cuando tú te acercas a Dios,
porque de Moab se vinieron a Belén, Dios va a bendecirte. Nosotros tenemos aquí 3 años con la familia, gracias a Dios. Y por la gracia de Dios estamos ya casi a punto de terminar de pagar la casa. Pero ha sido acercarte a Dios y el que tú busques a Dios en todo lo que haces. No es porque seamos muy buenos, muy inteligentes, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y dice, irás a la era, mas no te darás a conocer. El varón es vos que estaba en la era, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Había una fiesta. ¿Se acuerdan que los judíos son buenos para las fiestas, ¿no? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, del tabernáculo, de Yom Kippur, y bueno, son varias, de las luces, y estas eran una de ellas. Cuando empezaba la cosecha se hacía una fiesta, y está la Pascua, después la fiesta de los panes, pero después cuando se terminaba las cosechas se hacía otra fiesta. Esa era una fiesta donde daban gracias, Señor, gracias porque reconocemos que tú eres el que nos da de comer. Cuando un campesino va y siembra algunas semillas, puede ver la mano de Dios porque ve sembrar unas semillas y ve que se convierten en árboles y puede comer. Ahorita tal vez nosotros no vemos, no alcanzamos a ver ese milagro de Dios, pero tienes que reconocer que el trabajo que tú tienes, Dios es tu proveedor y te provee a través de tu trabajo. Y he observado a través de los años que es una bendición un trabajo. El hecho que tú tengas un trabajo y puedas trabajar y tengas la capacidad, no es porque seas muy capaz, es porque Dios es bueno y ha querido darte un trabajo. Y es donde Dios dice, lo recibido de tu mano te damos. Y entonces lo que tú llevas a la comida es porque Dios te ha bendecido por medio del trabajo. Y ahora le dice, y cuando él se acueste, mira, en la noche van a haber mujeres, van a estar comiendo, pero se van a retirar las mujeres de la fiesta y se van a quedar los hombres a cuidar los granos. Y tú mira dónde se acuesta, pues no te vas a ir a acostar por otro lado, ¿verdad? Y ve dónde se acuesta. Estamos en la vida de Ruth y Boaz, y notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, ¿no? Él llevaba una capa, y seguramente en la noche hace frío en el desierto, y descubrirás sus pies y te acostarás en los pies, no en las piernas. Algunas versiones quieren hacer ver mal a Ruth, como si se le estuviese insinuando, ¿no? De que se le acostara en las piernas, pero no dice el texto, las piernas, dice los pies. Y 4 veces menciona la palabra pies, es decir, te vas a acostar en los pies. ¿Y qué significa eso? En señal de sumisión, respeto, obediencia. Yo respeto tu autoridad. Tú eres mi pariente cercano, y por alguna razón vos no se había acercado a Ruth para poder pedirle el matrimonio, tal vez porque estaba ocupado con los 6 meses de la cosecha, tal vez porque vos sabía que había otro pariente antes que él, que era hermano de Elimelech. Él era primo, entonces no le tocaba redimir a él. O tal vez como ya era muy anciano, ya vamos a ver que el texto nos dice que era algo anciano, se limitaba porque ella era joven. Y tú te acostarás en sus pies y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes. Que tus hijos te dijeran así, mamá, voy a hacer todo lo que tú, tienes que sacar 10. Ahora pues, tienes que ayudarme a limpiar la casa. Y que hiciera, que fueran obedientes. ¿Cuánto diéramos nosotros porque nuestros hijos fueran obedientes? Y tú has observado, cuando tus hijos obedecen y les das tus instrucciones, les va bien. ¿Sí o no? Cuando te obedecen, y cuando no obedecen, ¿cómo les va? Les va mal. Y no solamente sufren ellos, porque también te pasan a traer. Porque te duele verlos cuando sufren por sus malas decisiones. Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios y descansar en Dios? Obedeciendo su palabra. Que los hermanos en la iglesia igual fueran obedientes, ¿no? a la palabra de Dios. Como pastor uno anhela que buscaran en obediencia a Dios. Es uno de los mayores anhelos como pastor. ¿Qué es la obediencia? Es sujetarte a tus autoridades con respeto y responsabilidad. Digamos, en el hogar tienes que respetar a tus padres, la mujer tiene que respetar al marido, porque es la cabeza. En la iglesia al pastor, y son 3 autoridades.
el hogar, son los padres, la iglesia, el pastor y diáconos. Y las instituciones puede ser en la escuela, ¿a quién tienes que respetar? A tus maestros. En el trabajo, ¿a quién tienes que respetar? A tus jefes, ¿verdad? Porque a veces resulta que las personas andan hablando mal de los jefes. No tienes que engancharte porque va a haber mucho empleado de ese descontento y va a querer hablar mal. Y cuando tú hables mal, ¿quién crees que le vaya a decir a tu jefe? Pues la persona dice que Olguita está diciendo esto, que no sé qué. Y tienes que tener cuidado de lo que dices, siempre hablar bien porque te vas a meter, te pueden correr. Entonces, son instituciones, el gobierno, Dios ha puesto al gobierno y tenemos que respetar, pagamos predial, pagamos tenencia, pagamos impuestos, y darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios ha creado las instituciones y las respetamos, no las veneramos, como el viernes, no veneramos, respetamos, es muy diferente. ¿Qué es la obediencia? Entonces es sujetarme a una autoridad que Dios ha puesto delante de mí. La obediencia refleja que yo confío en Dios. Obedecer significa seguir sus mandamientos. Obedecer es conocer los principios bíblicos de los que hablábamos en la escuela dominical y vivir de acuerdo con ellos. Y ahora el problema ha sido en toda la Biblia la desobediencia. ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? El problema con Caín. Porque Dios le dijo, ofrécenme sacrificio de sangre. Abel ofreció un cordero y Caín trajo lo que quiso. Bueno, hortalizas, pero no era lo que Dios había querido, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿por qué Dios destruyó a la generación de Noé? ¿Por qué la ahogó en aguas? Por su desobediencia, por su rebeldía. Después de 2000 años de haber creado aproximadamente al hombre, les manda agua porque dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque su desobediencia y su pensamiento era continuo mal, que era la anarquía, completa desobediencia y rebeldía. Me gustaba tu mujer, la agarraba, me gustaba tu carro, tu casa lo agarraba, tus caballos, tus bueyes, y era la ley del más fuerte. Vemos que Abraham incluso, Dios le dijo, ¿sabes qué? Espérame y yo te voy a dar un hijo a los 75 años. Y él intentó obtener un hijo por medio de sus fuerzas. Desobedeció a Dios, no confió en su palabra, ya tuvo a Ismael y allá andan los musulmanes que andan en guerra. Y al final, a los 100 años, Dios le da un hijo. Moisés le dijo que le hablara a la piedra. ¿Qué hizo? La golpeó, fue incredulidad, fue desobediencia. El rey David ya tenía varias mujeres, pero se le apeteció a Betsabé y aparte mató a Urías y bueno, hizo todo un menjurje que le salió mal el mole. Le salió mal y bueno, hubieron consecuencias, ¿no? Porque entonces pagó 4 veces. Cuando tú robabas, pagó con 4 de sus hijos. Jonás, ¿no? Desobedeció, vete a Nínive y se va a España y lo traen en un pez. Sansón le dijo que no debía juntarse y no revelar el secreto y se junta con mujeres, con los filisteos, sus malas amistades y bueno, y revela el secreto de ser nazareo y termina ciego, ¿no? Con los ojos de fuera y muerto, aplastado por un edificio. ¿Los mismos apóstoles fueron obedientes o fueron desobedientes? También fueron desobedientes, ¿verdad? Primero todos salieron corriendo. Cuando hay problemas también en la iglesia, ¿qué pasa? Todos salimos corriendo. Digo, a nadie le gustan los problemas. Pedro niega a Cristo y bueno, en la iglesia hay iglesias que son obedientes y hay iglesias que suelen ser desobedientes. Cuando estudiemos Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 habla de 7 tipos de iglesias: Éfeso, Filipenses, Sardis, Tiatira, Laodicea, Tesalónica. Habla de diferentes tipos de iglesias que había en ese entonces. Diferentes tipos de iglesias que hay, según la palabra de Dios, y que también son tipos de personas, ¿no? Una de ellas dice en Apocalipsis 3:7, dice, hablando de las iglesias y la desobediencia: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Dios conoce lo que tú haces y también lo que no haces, lo que dejas de hacer. Y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y a cada una de las iglesias dice, yo conozco tus obras.
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Yo sé que somos una iglesia grande y aunque tienes poca fuerza, has guardado. Y dice, y no has negado la fe. He aquí yo entrego en la sinagoga a los que no se dicen ser creyentes y no lo son. Dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios, está la palabra que hay trigo y hay creyentes y hay gente que todavía no ha terminado de creer. Y oramos por ellos. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies, o sea, delante de Dios, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto, dice Cristo. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues también el día de hoy hay iglesias que son obedientes y hay iglesias que son desobedientes y se han apartado de la fe. Es decir, la iglesia de Roma que vemos que funda Pablo allá en Roma, los primeros siglos era una iglesia bíblica, pero ya en el siglo 330, en el año 330 después de Cristo con Constantino, la iglesia de hoy, que se llama Iglesia Apostólica Romana, deja de ser una iglesia cristiana y se torna desobediente. Jesús nos anima diciendo, el que me ama obedecerá mis mandamientos. Moisés le enseñó al pueblo de Israel que hay dos caminos, incluso dos montes. Si hay un camino de la obediencia, y si tú obedeces, te va a venir bendición, tus hijos, tu pareja, salud, prosperidad, eternidad. Pero si tú desobedeces, también hay un camino desobediente para el Hijo de Dios, no solamente para el mundo. Si tú eres desobediente, vendrá tristeza, maldición, pobreza, hambre, divorcio, vicios, necesidad, enfermedad y muerte. También, de una vez Moisés dice, hay dos caminos, elige por cuál quieres caminar. El rey David nos exhorta, guarda, hijo mío, vimos en Proverbios, el mandamiento de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Es importante escuchar a papá y a mamá porque nos aman y darían su vida por ti y entonces quieren lo mejor para ti. ¿Cómo ser obedientes? Sabiendo que desobedecer, tú tienes que estar consciente que desobedecer a Dios tiene consecuencias espirituales, emocionales y materiales y te alejan del propósito divino. Hay por consecuencias para desobedecer. Pues estamos aquí por Adán y Eva, ¿verdad? Si no estuviéramos en el Edén, no tuviéramos que ganar mañana. No. El trabajo es parte de lo que Dios ha creado. Ha sido hermoso. Dios creó y quería que estuviéramos ocupados. Pero no hubiera necesidades, no hubieran guerras, no hubieran pruebas, no había muerte, si hubieran sido obedientes. El estudio de la Biblia nos provee un mapa para obedecer. Este es nuestra guía. A veces hemos ido a la Ciudad de México y llevamos el GPS, si no, quién sabe. Como dicen cuando, y es cierto, ese dicho que dicen que cuando vas a Gonzalito, terminas en la Ciudad de México. Porque iba a la Ciudad de México y como no hay una señalización en esa calle, te lleva a Gonzalitos y andábamos por allá con estos perdidos ahí. Le digo, y íbamos así nada más viendo. Pero tú sabes que saca el GPS porque si nos vamos a perder. Y entonces necesitas ser obediente y este es el que te guía. Cómo ser buen esposo, esposa, padre, madre, hijo. Cómo ser lo que Dios quiere que seamos. La oración es esencial para discernir la voluntad y obedecer a Dios. A través de la oración Dios da dirección. La obediencia implica una rendición total a la voluntad de Dios, reconociendo que la obediencia a Dios nos da paz y propósito. Y vemos que cuando estudiamos, ahorita que estamos estudiando la Biblia, los miércoles vemos quienes obedecen les va bien, a quienes desobedecen les va mal. Estando conscientes que la desobediencia engendra culpa y remordimiento. Te vas a sentir mal, por supuesto, por haber desobedecido. Tu papá y tu mamá te dicen, vete a la escuela y te resulta que te vas de pinta con los amigos en vez de irte a la secundaria, ya estás en la secundaria, ¿no? Y te van a invitar a los amigos, vámonos a ir al cine, vámonos de pinta.
y te vas a sentir mal porque estás desobedeciendo y los amigos te van a ir un poquito de alcohol o de drogas. Por querer sentirte bien, debes tener cuidado al desobedecer a tus padres. La obediencia es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento espiritual. Y ahora, ¿por qué obedecer a Dios? Por amor, porque Él los amó primero, nosotros le amamos. Porque sus mandamientos no son gravosos. Dice, mis mandamientos no son gravosos, sino para tu bien. Te van a cuidar, te van a proteger de todo el mal de este mundo. ¿Por qué debo obedecer a Dios? Por causa del testimonio, para que las personas que vean nuestro ejemplo crean. ¿Por qué debo obedecer a Dios? Porque Dios recompensará la obediencia. Vimos ahorita en Apocalipsis 3:17, que dice que Dios piensa recompensarnos con una corona. Dios piensa recompensar nuestra fidelidad aquí, nuestra obediencia, pero también en los cielos. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. ¿Cómo? Redimiendo a otros, como lo hace vos con Ruth. Redimiendo a otros. En el versículo 6 vemos que después Ruth desciende a la era. Al terminar de recoger la cosecha, hacen esta fiesta para agradecer a Dios por toda provisión. Él es la fuente de toda provisión. E hizo todo lo que la suegra le había mandado. Imagínense, estaba obedeciendo a la suegra, ¿no? Qué bonita relación. ¿Será que la relación con los suegros es la más difícil? ¿Ustedes creen? ¿Qué piensan? Es una de las más complicadas, ¿verdad? Y cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino obviamente y se acostó a los pies. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se despertó, y he aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. ¿Qué es lo que estaba haciendo esto? ¿Qué significa? Para nosotros no significa mucho, pero si digamos, viniera un muchacho con un anillo y se arrodillara delante de Olguita y le ofreciera un anillo, ¿qué le está ofreciendo? Compromiso, ¿verdad? Que se case con él. Y entonces algún día así será, ¿verdad? Si Dios quiere y así pasa, ¿no? Y entonces es lo que estaba pidiéndole, pero le estaba pidiendo Ruth, le estaba pidiendo a vos. ¿Por qué? Primero porque Ruth era extranjera y entonces no tenía un papá o un hermano, un primo que la llevara y la acompañara para pedir algo. Segundo, vemos que vos tal vez, él sabía que había un pariente redentor. Tercero, vemos que, ¿por qué se hace de noche? Para ver si él estaba interesado y no poner en evidencia a Ruth, que está pidiendo que él, de una manera educada, que él se haga cargo de su responsabilidad, porque era algo que era parte de la ley. Adán, eso me hace recordar a Adán, que se durmió una noche y cuando despertó ya tenía mujer, ¿verdad? Así es Dios. Cuando te falta algo, Dios de la noche a la mañana te lo da. Si no es así, algunas cosas, te falta trabajo, al otro día hay trabajo. No hay dinero y a veces Dios manda dinero. O hay alguna necesidad, Dios la suple de la noche a la mañana. Jacob, cuando trabajó por Raquel y le dan a Lea, le da trabajo por liebre, ¿se acuerdan? Y después de que había comido y bebido, pues había pasado de copas y despierta y resulta que no era Raquel, que era ¿quién? Que despierta con otra mujer también, con la mujer equivocada. Ahora vos se despierta a medianoche y hay aquí una mujer pidiéndole que se case con él, ¿no? Por eso vos pregunta, ¿quién eres? Está oscuro. Y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. 12 veces aparece su nombre en este libro, el libro de Ruth, que significa fiel. Entonces Dios quiere que nosotros seamos fieles. Vivimos bajo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y Dios espera fidelidad de nosotros para con Él. Fidelidad con Él, con la asistencia a la iglesia. Fidelidad en nuestros matrimonios, porque el adulterio está a la vuelta de la esquina, si no es que a media cuadra o antes. Fidelidad en las finanzas. Por eso le dice Ruth a vos, extiende el borde de tu capa. O sea, él estaba enrollado y le dice, extiende el borde de tu capa para que yo entre a dormir y podamos casarnos. Eso era simbólico. Pero le dice, no, yo no soy pariente redentor. Ahora,
También vos aquí es un varón virtuoso. Por eso, ¿cómo debe ser un cristiano virtuoso? Redimiendo a otros. Él es un hombre virtuoso porque la mayoría de los hombres, con una mujer joven, bien bañada, bien cambiada, bien perfumada, tal vez sucumbiríamos a la tentación. ¿José qué hizo? Salió corriendo, pero vos es un hombre virtuoso porque la llama hija mía con respeto. O sea, quiere decir que también él era mayor. La Biblia no dice que él fuera casado. Algunos piensan que era viudo, pero lo diría la palabra de Dios porque el capítulo 1 dice que ellas eran viudas, Noemí y Ruth. Pero es probable que nunca se casó, que nunca encontró el amor de su vida o alguien con quien casarse y se dedicó a trabajar. Se dedicó a hacer propiedades y era alguien que estaba económicamente bien. Entonces dice, extiende el borde de tu capa, que significa las alas. Ruth había venido para refugiarse bajo el amparo del Altísimo en el pueblo de Israel. Ahora Ruth se presenta ante vos para refugiarse bajo su protección por medio de matrimonio, porque se acuerdan que ella era viuda y estaban solas y pobres junto con Noemí, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, ¿por qué Ruth no esperó que vos se lo propusieras? Es porque tal vez, les repito otra vez, tal vez era ella más joven, me va a rechazar, hay otros jóvenes, hay un pariente anterior. Y entonces vos le dices, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, es decir, que has ayudado a tu nuera Noemí, a tu suegra Noemí, y has venido hoy a pedirme que me case contigo. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, no vemos inmoralidad en la vida de Ruth, porque como joven pudo haberse ido con un joven, con dinero, porque era guapa, mas sin embargo escucha la instrucción de su nuera, de su suegra, de su madre. Entonces, ustedes jóvenes que todavía no se han casado, el día que se casen, yo sé que faltan muchos años, toma en cuenta la opinión de tus padres, porque ya llegas y le dices, me voy a casar, no le dices, ¿me das permiso para que me case? Ya llegas con el fulano que ya se van a casar, oye, pero ni lo conocemos, ni conocemos a su familia, y después tú sabes que van a venir problemas porque no tomaron en cuenta. Pero quisiéramos hijos así que sean obedientes y que sean interesados en otras personas, redimiendo a otras. Y le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas. Pues toda la gente en mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Durante 6 meses que has estado viviendo aquí, lo que vimos en el capítulo 2, hemos visto que eres una mujer trabajadora, que trabajas de día y de noche, que te levantas en la madrugada, que aún en la noche atiendes a tu suegra, que llegas en la noche y estás trabajando, y que durante 6 meses pues ya tenía ropa, ya tenía perfume, ya había hecho lo que una mujer hace, trabajar y proveer para comprar las cosas que a ella le hacen falta, y no depende de nadie, sino que de Dios. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo, hay un hermano de Elimelech, hay un hermano que debe cumplir con la ley. Le dice, pasa aquí la noche conmigo, cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, nuestro Dios vive, y podemos descansar en él cualquier necesidad y aflicción que estemos viviendo. Y le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba haciendo una promesa. Cuando dice ahí, vive Jehová, te aseguro que mañana por la mañana yo solucionaré este problema. Te doy mi palabra, te lo juro. Descansemos en las promesas de Dios que nos ha hecho en su palabra. Dios nos ha hecho promesas, muchas promesas. Entonces debemos vivir conforme a las promesas de Dios. Puedes decir, me cuesta redimir a otros, dedicar mi tiempo, mi dinero a compartir el Evangelio. Recuerda lo que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, comparte con otros la seguridad que hoy tienes al confiar en Cristo. Ahora, ¿quién era este pariente redentor? ¿Quién era el Goel? En hebreo significa Goel, que significa redentor, salvador.
se refiere a un pariente cercano con el deber de restaurar los derechos, redimir propiedades familiares, vengar agravios. Aquí en Ruth, donde Dios mismo es llamado el Goel de Israel, Dios ha salvado y ha rescatado a su pueblo. Cuando una viuda quedaba sin hijo, el Goel o pariente redentor más cercano tenía la obligación de casarse con ella. El más cercano, era una ley, están los levitas y el Deuteronomio. Cuando tu hermano empobreciere también y vendiere alguna de sus posesiones, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y ahora, Elimelech y Noemí, en el capítulo 1 de Ruth, venden sus propiedades y se van a vivir a Moab. Entonces regresan en el capítulo 2. Ahora, ¿puedes recuperar la tierra? Sí, porque Dios había diseñado que cada una de las 12 tribus tuvieran sus tierras. Y las tierras para Dios no son negociables ni transferibles. Podías arrendarlas. Se lo voy a arrendar a mi hermano César durante tantos años. Pero si no tengo el dinero, entonces tenía que esperar hasta 49 años, el año del jubileo, y él tenía que regresármela. Pero si alguno de mis parientes tenía dinero, pues yo te pagaba lo que restaba de esos 10 años de haberte arrendado y podía recuperarla. Ese es el pariente redentor, que podía recuperar las propiedades que habían vendido Noemí y Elimelech cuando se fueron a Moab. Tenía la obligación el pariente redentor a ayudar a los familiares a recuperar sus tierras. El pariente del redentor no estaba obligado a casarse con la viuda. Por eso vamos a ver en el capítulo 2 que el pariente redentor dice: sí redimo, sí retomo las tierras, pero después dice: tienes que casarte con Ruth. Y después dice: no, eso no me caso. Tenía la obligación para redimir las tierras, sí, pero no para casarse. Era una decisión. Hasta eso es Dios tan amoroso que no te obliga Dios a hacer algunas cosas. Unas cosas sí son nuestras responsabilidades, la fidelidad a Dios y a la familia y a la iglesia, pero hay otras: no debe ser fiel a este mundo ni a la carne. Según las tradiciones judías, vos era viudo, no tenía hijos y ya estaba viejón, como dicen allá en mi tierra, ya estaba grande. Redimir significa liberar, recuperar, salvar. Vos liberó de la deuda a Ruth. Cristo te liberó de la deuda del pecado que tenías para con Dios. En Cristo, en su sangre tenemos redención de pecados. Dios perdona nuestros pecados por su sangre. Cristo es nuestro redentor. Vos recuperó las tierras de Ruth. Cristo te garantiza un terreno en los cielos, pero no como esos pastores que andan vendiendo una propiedad en los cielos el día de hoy. Tenemos acceso por medio de su gracia, por lo que Él hizo. Solamente requiere fe. Vos salvó de la miseria a Ruth. Estaba viviendo en pobreza, en una enramada, en el campo. Cristo te salvó de la miseria de este mundo y te trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo redimir a otros? Por medio de 4 leyes espirituales que hemos estado estudiando. ¿Cómo puedo redimir a otros? Primero, Dios tiene un plan. El problema es el pecado, la solución es Cristo. Acepta o rechaza a Cristo. ¿Y cuál es el plan de Dios? Lo puedes llevar a los pies de Cristo por medio de Abraham. Es el padre de la fe. Dios prometió que todo, que Dios haría bendita en la simiente de Abraham a todas. Se refiere a Cristo, ¿verdad? Dios le dijo a David que Él establecería su reino eternamente y perpetuamente por medio de Cristo. Y nosotros somos pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El problema es el pecado, que somos pecadores, que somos egoístas, que buscamos satisfacer nuestra carne a este mundo y le hacemos caso a Satanás. La solución es Cristo. Recibe a Cristo o rechaza. Obedece o desobedece, que van a haber consecuencias. Y ahora, ¿por qué redimir a otros? El Evangelio de Romanos 1:16 dice: 6, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Primero, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al regio, al chiapaneco, al salvadoreño, al africano. Dios no hace excepción de personas. Dios hace una invitación genuina a toda persona. ¿Por qué redimir a otros? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe divinidad. Entonces,
Dios es justo, Dios es amor. Dicen, Dios no va a condenar a los pecadores, pero se les olvida que Dios es justo y no tendrá por inocente al pecador. Y el alma que pecara, ciertamente, morirá. Entonces, ¿por qué redimir a otros? Porque Dios es justo y va a condenar el pecado y a los pecadores. ¿Por qué redimir a otros? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios también está irado contra el pecador todos los días. Ahora, ¿por qué redimir a otros? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios lo manifestó. ¿Cómo podemos ver a Dios? Por medio de la creación. Dios vive. ¿Tú respiras? Gracias a Dios. ¿Tienes vida? Gracias a Dios. ¿Tienes una pareja? ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? Todo lo que tienes es gracias a Dios. Y puedes verlo de manera palpable con las bendiciones de Dios. O hay cosas intangibles también. Y ahora está el sexto, ¿por qué? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Es decir, hay cosas invisibles: el aire, el sonido, la radiación, el espíritu. Cada uno de nosotros tiene un espíritu. Dios es espíritu. Y tú no tienes excusa para decir, el día que mueras y estés delante de Dios y digas, Señor, nadie me dijo que tú existías. No. Escuchaste muchas veces el mensaje del Evangelio, escuchaste la palabra, alguna ocasión te invitaron a la iglesia y tú rehusaste creer. Eso ya tú darás cuenta delante de Dios. Entonces, cuando tomes las decisiones correctas en tu vida, los resultados serán sorprendentes en tus futuros. Si el día de hoy, en el presente, tú tomas las decisiones correctas, como lo hizo Ruth, que muere su suegro, muere su esposo, y en lugar de quedarse en un país pagano, adopta a Dios como su Salvador, confía en Él y Dios le provee todo. Le da trabajo, le da comida, le da un esposo, le da un hogar, le va a dar, en el capítulo 4, le va a dar un hijo. Si tú hoy tomas las decisiones correctas, en el futuro no tienes por qué preocuparte, porque sabes que Dios va a respaldar las decisiones que hoy estás tomando. Si sabes que son correctas, si son incorrectas, van a venir muchos problemas. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. ¿Cómo? Pacientemente. Pacientemente. Dice, después se quedó a dormir a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no se sepa que vino mujer a Él. Es decir, ¿y qué tal si el fulano redentor que debería redimir a Ruth, la redime y amaneció conmigo a Ruth? Van a pensar mal de Ruth, ¿no? Entonces no quiero que piensen mal de él. Y tampoco es así como presumido. Algunos hombres, yo estuve con fulanita, y andan diciendo, y andan de hocicones. No hace eso. Ruth es respetuoso, no es grosero, como algunos hombres que suelen ser groseros de esa manera. Y entonces cuida la integridad de Ruth. Hija mía, ve, no le faltó el respeto, pudo haberlo hecho, no lo hace. En aquel entonces, acuérdense, cuando había un acuerdo, no es como hoy que matrimonio, boda, era de que si una pareja decidía vivir, adelante, ¿no? Era diferente las cosas. Después le dice, quítate el manto que tienes con el que se abrigó toda la noche, ponlo sobre ti, te voy a poner 6 medidas de cebada, y la puso encima, y se fue a la ciudad. Quiere decir que fue fuera de la ciudad, igual estaban en el campo. Y cuando regreses a tu suegra, diles que, y para que no vayas a tu suegra con las manos vacías, quiero que sepas que te estoy prometiendo que mañana voy a tratar de solucionar esto, que ya debió haber hecho el hermano de Elimelech, el pariente que tenía derecho sobre Ruth y sus tierras, debió haber hecho eso hace 6 meses, pero ¿quién quiere responsabilidad? Nadie. Pero era exigir algo que era de la ley de los levitas. Por eso después vamos a ver en el capítulo 4, donde él llama a 10 ancianos que le sirvan por testigo, y que es algo que eran los jueces, que se tenía que cumplir, no era opcional. Y entonces cuando regresa con su suegra, ¿no? Algunos creen que eran 120 kilos, no, una persona no puede, apenas si podemos, con un bulto de 50 kilos, habrán sido unos 30 kilos que llevaba. Eran 6 medidas. ¿Y por qué en pares? Porque voy a suplir a Noemí y voy a suplirle a Ruth las comidas que hagan falta. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, dijo, ¿qué hay, hija mía? Esa palabra significa, ¿qué pasó, hija mía? ¿Qué pasó, Ruth? ¿Sigue siendo Ruth la soltera? ¿O eres Ruth ya la casada
con vos. ¿Qué? ¿Cómo regresaste? ¿Eres soltera o eres casada? ¿O qué? Como dice aquí, ¿no? Está haciendo esa pregunta. Y ella le contó todo lo que aquel varón le había dicho y dijo sobre las cebadas. Dice, ahora dice, cuando en el capítulo 1, cuando regresa Noemí, dice, y le salen las mujeres de Belén, dice, me fui con las manos llenas y regresé con las manos. Me fui con mi esposo, me fui con mis hijos, me fui con el dinero que metimos en la tierra, que arrendamos la tierra, y regresé sin nada. Pero ahora le está diciendo él, quiero que sepas que te voy a llenar las manos. Yo voy a estar proveyéndote. Dios es quien provee, pero utiliza a las personas para proveernos. Cuando venimos aquí con la familia, el día de hoy no nos ha hecho falta nada, pero lo ha hecho a través del trabajo, sí, pero también a través de las personas, de los hermanos, y ha sido toda una bendición. Tenemos amigos, tenemos familia, ustedes son nuestra familia. Me preguntan, ¿no extrañas a tu familia? La verdad es que no, porque Dios llena tu corazón por medio de la iglesia. Y cuando estás haciendo tu voluntad, Dios te llena. La fe y la obediencia de Ruth habían provocado una transformación completa en la vida de Noemí, y ahora estaban viviendo por gracia, por los dones que Dios te había dado. Así es como tú y yo debemos vivir, por gracia. Entonces, Noemí le dice a Ruth, espérate, sé paciente, para ver cómo resuelve esto vos al siguiente día en la mañana. No descansará hasta que concluya el asunto. Y es lo que hace en el capítulo 4 vos. Es a través de la fe y las promesas que heredamos las bendiciones de Dios. Hay un canto que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y entonces nos apoyamos en la palabra de Dios y cantamos cuando dudamos, siempre en sus promesas con grandes fieles, las promesas del Señor Jesús. Son más de 8,000 promesas que tenemos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cree en mí, dice Jesús, y yo te resucitaré en el día postrero. Tengo que reconocer que no me gusta ser paciente. Hablando de la paciencia, no me gusta esperar cuando voy al dentista, ¿no? Estás como 1 o 2 horas esperando. O cuando vas en un vuelo de avión y se retrasa, estás todo el día ahí esperando y es o vas a un restaurante y a veces está lleno y tarda el mesero en venir. No me gusta esperar. Tampoco cuando le pido algo a Dios en oración. Quisiéramos que ya, que fuera como el genio de la lámpara. Y ya, ¿verdad? Le pedimos. Y a veces Dios tarda años en contestar. Señor, que mi hijo se convierta al Evangelio, que mi esposo se convierta al Evangelio. Y Dios tarda algunas veces en contestar esas oraciones. Por eso debemos ser pacientes y esperar la voluntad de Dios. Quizás es por eso que Dios siempre me hace esperar en diferentes áreas de mi vida, porque Dios desarrolla en mí la paciencia. Durante esos momentos descanso en diferentes versículos de la palabra de Dios, descanso en sus promesas. Dice, soportaos con paciencia los unos. Nosotros a veces también aquí en la iglesia se torna un tanto difícil, porque debemos soportarnos los unos a los otros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un fruto que tienes que desarrollar, que Dios desarrolla en tu vida. El sufrimiento es un principio. Tienes que aprender a sufrir. Y también son parte de las escaleras de la fe. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio. Paciencia es el 5.º escalón de la fe. Debemos añadir a nuestra vida paciencia. El consejo de Noemí a Ruth, de nada servía despertar con voz en la era, regresar a la ciudad y ayudarlo a cumplir su promesa. O sea, si ella se hubiera quedado ahí, ¿sabes qué? Voy a esperar aquí hasta que cumplas tu promesa. Y aquí voy a ir a pegarme contigo y voy a ir. No, porque esperamos en quién, en Dios. No iba a obligar Ruth a vos a cumplir la palabra que le había dado, que iba a solucionar al día siguiente. Y nosotros debemos esperar y ser pacientes en Dios. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Nuestra naturaleza humana se pone nerviosa y quiere ayudar a Dios. Y cuando lo intentamos, empeoramos las cosas.
El atributo de la paciencia de Dios se manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Un ejemplo del Antiguo es, Moisés dice, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. La expresión lento en la ira expresa su paciencia. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino por eso no ha venido porque no tengamos por tardanza su regreso, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es paciente con nosotros el día de hoy. Vos estabas ocupado trabajando para Ruth y Noemí y confiaba en que no descansaría hasta que hubiera resuelto el asunto. Porque Dios es paciente, debemos ser pacientes. Por lo tanto, debemos confiar que Él comenzó la buena obra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él. ¿Cómo ser pacientes? Bueno, este libro nos ayuda a ser pacientes. ¿Cómo ser pacientes? Descansando en su palabra. Hay 66 libros que necesitamos leer, estudiar, memorizar, meditar y poner en práctica. Muchas de las promesas que Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Tú crees esa promesa? Eso te hace descansar. Cuando tengas problemas, necesidades, enfermedades, dice, yo te ayudaré, yo soy tu Dios. Yo estoy vivo, entonces puedes confiar en mí. Ven a mí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán. Ahí cuando está diciendo eso, Jesús dice, estamos preocupados por la comida, por la ropa, por la escuela, por el uniforme, por el carro, por la casa. Dice, todo eso vendrá por añadidura si buscas primeramente el reino de Dios. Y vemos eso en la vida de Ruth, que buscó primero a Dios y todo lo demás. Había hambre, les hacía falta comida, vestido, perfume, marido, hijo, casa, todo. Dios suple todo, pero primero tenemos que buscarle a Él. Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Entonces, todo lo que te haga falta, trabajo, cualquier cosa que te haga falta, Dios lo va a suplir. Por eso dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré. Descansar es una promesa. No temas porque yo estoy contigo, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, más bien Él tiene paciencia para con todos nosotros. El Señor tu Dios es el único Dios fiel, cumple sus promesas por medio de generación en generación ha cumplido sus promesas y muestra su fidelidad y amor a quienes lo aman y lo buscan, y obedecen sus mandamientos. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que prometa y no cumpla. Nosotros a veces le prometemos algo a nuestros hijos, si sacas 10 todo este año te voy a comprar un celular. Y ahí andaban unos alumnos que no, mi papá me prometió un iPhone 17 y no me lo compró. Porque pues, no le alcanza a veces ni para colegiatura, menos para un iPhone 17. Podemos prometer y a veces no cumplir, tengamos cuidado. Pero Dios promete y cumple. Dios sí promete y cumple. Vos en el capítulo 4 cumple su promesa de casarse con Ruth. Ya veremos cómo Dios cumple esta promesa. Nuestro Dios cumplirá pues sus promesas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo ser un cristiano virtuoso? Es lo que estamos viendo. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. ¿Cómo? Primero, obedeciendo. Porque Dios vive, tú debes descansar en Él. Segundo, redimiendo a otros. Y tercero, porque Dios vive, tú debes descansar en Él. ¿Cómo? También puede ser como ser un cristiano virtuoso, obedeciendo, redimiendo a otros y pacientemente. Y vamos a ponernos de pie, vamos a